Saludos, mi nombre es José Ulises Blanco y en este video voy a explicar cómo yo formulé y cómo estructuré mi plan de clases. Mi plan de clases tiene como objetivo el de enseñar acerca de las funciones reales de variable real. Este es un contenido de cuarto año de bachillerato. El objetivo de mi plan de clases con este tema es el siguiente y dice: representar gráficamente una función real de variable real mediante la experimentación del comportamiento de una pastilla efervescente en agua. Este objetivo fue hecho bajo el modelo de la educación matemática realista, ya que la matemática realista o la educación matemática realista se basa en un contexto, en una realidad cercana al estudiante, donde los contenidos tengan cierto significado para la sociedad y el contexto de este mismo estudiante, y todos sus valores y todo este aprendizaje sea en un ambiente donde se sienta muy cercano al aprendizaje de la matemática. Por eso el tema o la estrategia que utilicé para este plan de clases es la estrategia de laboratorio. Esta estrategia se desarrollará o se llevará a cabo este trabajo de laboratorio ya en la parte de desarrollo y cierre de esta clase. Pero como siempre debe tener su inicio, su desarrollo y su cierre. Para el inicio de este plan de clases determiné una estrategia heurística. ¿Por qué heurística? Ya que decidí hacer como una lluvia de preguntas, una lluvia de ideas, ¿verdad? Con distintas preguntas. ¿Para qué? Para reactivar contenidos previos a esta clase, ya que en esta clase solamente se tocará la representación gráfica de las funciones reales de variable real. Pero como esta es una clase ya siguiente o continua de las funciones reales de variable real, decidí como actividad de inicio hacer una lluvia de ideas como técnica, utilizando preguntas claves para nosotros, para que los estudiantes, mejor dicho, puedan recuperar o reactivar esos conocimientos previos, tanto de años anteriores como de la clase anterior. Preguntas tales serían como: ¿qué son las funciones de variable real? ¿Qué es una variable o una incógnita? ¿Cómo se pueden clasificar las distintas funciones reales de variable real? Y que en sus propias palabras definan cómo o qué es una función y el cómo se aplica una función a nuestro contexto, cómo podríamos aplicar en distintas áreas las funciones reales de variable real. Estas serían como las preguntas claves para desarrollar el inicio o llevar a cabo el inicio del plan de clase como actividad de inicio. Como actividad de desarrollo se pasaría, la actividad anterior de inicio era tanto de activa como de los estudiantes y del docente, ya que era una lluvia de ideas donde ambas entes participaban, tanto el docente como el estudiante, para volver a construir esos conceptos, esas definiciones que se habían visto en clases anteriores. Para la actividad de desarrollo utilicé un método más dogmático y deductivo, ya que este va a constar de una exposición como técnica, una exposición del docente hacia el estudiante, donde el aprendizaje sea algorítmico, donde sean pasos a seguir para representar correctamente una función real de variable real. El docente, como ya dije, que sería mi persona en este plan de clases, desarrollaría los procesos a seguir para la representación gráfica de las funciones, diciendo primero o explicando primero que hay dos maneras de representar una función, que sería a través de una tabla de valores y a través del plano cartesiano, donde una va correspondiente a la otra, una utiliza la otra para que se logre una correcta representación gráfica de estas funciones. El plano se explicaría lo que sería la representación en una tabla de valores, que es cuando se le asigna un valor a la variable o incógnita X, el resultado, que en este caso es Y, obtiene un valor en específico. De esta manera se obtendrían las coordenadas para representar los distintos puntos de cada variable en el plano cartesiano. Y de esa manera es como se concretaría una tabla de valores para representar esta función. Después, la representación gráfica o representación de la curva de la función es a través de esta misma tabla de valores, donde los pasos a seguir de la función sería, como ya dije, primero dar los valores a la variable, evaluar la función con dicha variable y rellenar o sustituir en cada una de las casillas de las celdas en la tabla de valores los números obtenidos, tanto de la variable que se le dio a X como el resultado obtenido de Y, para así obtener nosotros la coordenada específica del punto. Después de eso después de determinar los pares ordenados, es representar los puntos en el plano cartesiano, y una vez representados los puntos, se unen cada uno de los puntos y así determinamos la gráfica
o la curva de la función real de variable real. En este caso podría ser una curva ascendente o una curva descendente, como también puede ser el caso de una representación de una función constante que sería totalmente paralela al eje X del plano cartesiano. Después de esto pasaremos a desarrollar un ejercicio de práctica de manera que puedan utilizar los pasos que ya se han expuesto, que ya se han desarrollado, para representar correctamente la gráfica de esta función. En cuanto al ejercicio, el ejercicio utilizado sería una función sencilla, una función con una ecuación binómica que sería 3x menos 5. Donde es fácil representarlo, solamente cambiaríamos en lugar de la variable x, darle un valor numérico a la variable, evaluar esa variable dentro de la función y el resultado obtenido, rellenar con el resultado obtenido, concretar y desarrollar con el resultado obtenido, concretar y desarrollar también los valores de la tabla de valores y así obtener las coordenadas específicas. Luego de tener las coordenadas específicas, se iría a trazar los puntos, representar los puntos en el plano cartesiano, para, una vez representados los puntos, trazar la curva o trazar la recta de la función y así determinar si la función sería creciente o decreciente, dependiendo del caso de la función. Una vez hecho esto, después de haber practicado, de haber desarrollado bien los algoritmos y los pasos a seguir para representar una función, iríamos con el trabajo de laboratorio, que es la estrategia básica o la estrategia base de este plan de clases, es desarrollar un laboratorio, un trabajo de laboratorio. Para este trabajo de laboratorio se aplicaría la dinámica por grupos, ¿verdad? Por grupos de estudiantes para realizar este ejercicio, donde los materiales de este ejercicio serían agua, ya sea mineral o de grifo, también vasos plásticos, 3 vasos por cada grupo, sería también una taza medidora para medir las cantidades de agua según las tazas. Por taza se mediría la cantidad de agua que se utilizará en cada uno de los ejercicios. Además de las pastillas efervescentes, igual 3 por grupo y un cronómetro. ¿Por qué se necesitarían estos materiales? Ya que la actividad consta de, primeramente, organizar en grupos a los estudiantes, ya sea en grupos de 4 o grupos de 6, dependiendo de lo que decida el docente. En mi persona decido mejor que sean 4 para que haya más grupos y en grupos más pequeños para que sea un poco más cercano y puedan ver de mejor manera el experimento y desarrollar mejor el contenido. Se organizan los grupos y se le proporcionan los materiales. Primero que nada, se llena el primer vaso. Para este experimento es llenar el vaso con agua con la taza medidora. Por ejemplo, medir una cantidad de una taza de agua y verter el agua en el vaso correspondiente. Después de tener el vaso en el agua, es verter la pastilla efervescente y tomar con el cronómetro el tiempo que tarda en disolverse esta pastilla. Una vez que determinemos cuánto tiempo tarda en disolverse esta pastilla, esa va a ser mi variable y, ya que la variable x es la cantidad de agua que se le va a verter al vaso. Es decir, lo que vamos a medir en esta función es cuánto tiempo tarda la pastilla efervescente en disolverse en el agua, y las relaciones van a ser la cantidad de agua en la que se disuelve la pastilla y el tiempo que tarda en disolverse por completo la pastilla. Esas van a ser nuestras dos variables para la representación de esta función en este tipo de experimento. Luego de verter la pastilla con el cronómetro, como ya dije, se toma el tiempo y una vez que se haya disuelto por completo, se anota en la tabla de valores el resultado obtenido. Una vez que hayamos obtenido estos 3 resultados, porque se va a evaluar 3 veces el experimento. La primera vez con una sola pastilla efervescente, pero en esta vez verterla en el vaso con la cantidad de una taza de agua. A la segunda vez que se va a desarrollar este experimento sería otra pastilla efervescente, pero ahora con la cantidad de 2 tazas de agua dentro del vaso. Y por último, en la tercera vez o el tercer caso sería la misma pastilla efervescente en la cantidad de 3 tazas de agua. Esto es para medir la diferencia de tiempo que tarda una pastilla en distintas cantidades de agua. ¿Cómo se concluiría en este experimento? A medida que más agua se le añade al vaso, la pastilla tarda más tiempo en disolverse. Y eso es lo que queremos concluir. Entonces, si tomamos estas variables, significa que a mayor cantidad de agua, más cantidad de tiempo tarda en disolverse la pastilla. Y esto causaría entonces una representación
gráfica de una función ascendente, ya que a medida que aumentamos la cantidad de agua, más tiempo tarda en disolverse la pastilla. Esto causaría que la representación gráfica de la función sería una gráfica de una curva ascendente para esta función, para este experimento de laboratorio. Finalmente se debe utilizar, ¿verdad?, en una hoja, trazar, ¿verdad?, una hoja cuadriculada, además de trazar la tabla de representar la tabla de valores de este tipo de función, trazar la gráfica y así verificar la gráfica o la curva de esta función, de este experimento. La función de este experimento es que los estudiantes puedan ver en un contexto, en algo palpable, una aplicación real de lo que serían las funciones reales de variable real, ya que siempre se utilizan para evaluar estadísticas, cantidades, por ejemplo, poblaciones, el crecimiento de la población, para calcular estadísticas ya sea económicas, estadísticas deportivas, o simplemente la representación o las proporciones de un mismo experimento o de un mismo caso cuando varían ciertamente algunas incógnitas, cuando varían ciertas cantidades, como lo vemos en el ejemplo de cuando varía la cantidad de agua, varía también la cantidad de tiempo. En este caso, este experimento nos servirá para aplicar de una manera real, ¿verdad?, y palpable lo que serían las funciones reales de variable real. Eso fue todo, muchas gracias.